Había pasado mucho tiempo desde que rompí con la heredera del Grupo Blanco. Ella, por su parte, hacía tiempo que había encontrado un nuevo amor. Se dedicaba a bloquear mis proyectos, arrebatándome personajes para los que me había preparado durante medio año solo para allanarle el camino a su nuevo favorito. El día que finalmente me coroné como el rey de la pantalla, el presentador me preguntó: he oído que la canción Hielo, que interpretaste al principio de tu carrera, lleva el nombre de tu gran amor. ¿Es cierto? Entre el público, Blanca levantó la cabeza de golpe, con una expresión de total incredulidad. Pocos sabían que la heredera del Grupo Blanco se llamaba Blanca. Solo en ese momento comprendió que yo la había amado con todo mi ser, escondiendo su nombre en la letra de aquella canción, pero yo me limité a negar con la cabeza suavemente y, con una sonrisa, lo desmentí. Eso es cosa del pasado. De camino al festival, Andrés, mi representante, me informó con cara de pocos amigos que nuestro contrato con la casa de Para Asia se había cancelado. Habían vuelto a elegir a Marco. Bajé la mirada con calma y respondí: ya estoy acostumbrado. Él encendió un cigarrillo, incapaz de reprimir su ansiedad. ¿Cuántos contratos te ha arrebatado ya este año? Desde el papel protagónico en la nueva película del director León, hasta contratos de publicidad y programas de variedades, y ahora, tu contrato más importante con una marca de lujo de sangre azul. Marco se lo ha quedado todo. Ese papel del director León te preparaste 6 meses. Reservaste un año entero de tu agenda. Subiste 10 kilos y luego los bajaste. Ya habían empezado a rodar y te reemplazaron sin más. Los contratos y el dinero no me importan, dije en voz baja. Pero ese personaje, ese es el que no puedo olvidar. Le quité el cigarrillo a Andrés. Me escocían los ojos. Andrés, no podemos hacer nada, porque detrás de Marco está el Grupo Blanco. Y su heredera, Blanca. Ellos controlan gran parte de la industria del entretenimiento, incluida nuestra propia agencia. Marco es el único novio que Blanca ha hecho público. En solo un año de carrera ya ha trabajado con los mejores directores, y ahora estaba nominado conmigo al premio de mejor actor principal. Cuando Blanca decide impulsar a alguien, le pone lo mejor del mundo en bandeja. Yo simplemente estaba en su camino. Andrés me miró de reojo. Si esta vez vuelves a quedarte como el eterno nominado frente a Marco, las redes sociales se van a burlar de ti sin piedad. Los buenos guiones dejarán de llegar. Marco, gracias a la película del director León, obtuvo una nominación en su primer año. Yo, en cambio, empecé desde abajo como extra y doble, hasta que hace unos años me gané el respeto del público por mi talento. He sido nominado muchas veces, pero siempre me iba de vacío. Mis detractores se burlaban llamándome el casi rey. Miré por la ventana el tráfico incesante. Si volvía a perder, mi situación sería crítica. Andrés seguía furioso por el contrato perdido y soltó sin pensar: Adrián, tú también estuviste con Blanca. ¿Por qué ella nunca te ayudó así? Aparté la mirada de la ventana y lo miré fijamente. Mi voz era apenas un susurro. Andrés, lo mío con ella fue amor de verdad. No era estar bajo su protección, ni ser su mascota. Simplemente nos amábamos. Pero nadie lo veía así. Veníamos de mundos diferentes. Nuestra relación nunca fue de iguales. En realidad, Blanca sí hizo algo así por mí una vez. Solo una. Había un contrato con una marca de moda prestigiosa por el que todos los actores se peleaban. Andrés estaba haciendo lo imposible para que se fijaran en mí, pero Blanca me llevó en su avión privado a Europa, a una cena íntima con el CEO de la casa de al volver. Recibí la oferta de embajador para Asia Pacífico. Sin embargo, durante el vuelo de regreso, me mantuve en silencio. A 10.000 metros de altura, Blanca se arrodilló ante mí, sosteniendo mi rostro. ¿Por qué estás enfadado? No estoy enfadado, respondí. Es solo que no sé qué decir. Blanca, lo que me das es demasiado costoso. No vuelvas a hacer esto, le pedí. Ella sonrió, acercando su nariz a la mía. Su aliento cálido rozó mi cara. Comparado con mi corazón, ¿qué importancia tiene esto? Estamos enamorados. ¿Qué tiene de malo que sea buena contigo? Mi único miedo es no darte lo suficiente. Me acarició con ternura. Apreté los labios y no me atreví a hacer la pregunta: si algún día dejas de quererme, ¿qué pasará con todo esto? ¿Y si le das tu corazón a otro? Ahora tenía la respuesta. Todo lo que ella da, también lo puede arrebatar. La alfombra roja antes de la gala es siempre el momento clave. Aún no terminaba mi recorrido cuando un estruendo de gritos estalló detrás de mí. Todas las cámaras se apartaron de mí al instante. Me di la vuelta. Era Marco. Por supuesto, pero no venía solo, lo acompañaba Blanca. Llegaron juntos. Ella siempre había odiado exponerse al público. Nunca imaginé que aceptaría desfilar con Marco. Me vio por un segundo, pero apartó la mirada de inmediato y se agachó para arreglarle el traje a él. Pareces distraído, le dijo él. La oí reírse con desdén. No es nada, solo un desconocido. Durante la entrega de premios, el presentador repitió mi nombre 2 veces. Me levanté aturdido. En la pantalla gigante se proyectaban escenas de mi película. Los aplausos eran ensordecedores. Al sostener el trofeo, por fin comprendí que había ganado. Blanca y Marco estaban en la primera fila. Él estaba pálido por la derrota. Blanca mantenía la mirada baja,
Ignorándolo, parecía escuchar con atención mi discurso de agradecimiento. Fue largo, mencioné muchos nombres. Pero al final no estaba el de ella. El nombre que antes ocupaba el primer lugar en mi lista ahora había sido borrado por mis propias manos. Su mandíbula se tensó, fría como el hierro. El presentador, un famoso cómico, bromeó para animar el ambiente. Adrián, en Douban ya han desenterrado toda tu historia. Dicen que aquella canción, Hielo, estaba dedicada a tu gran amor. No, en aquel entonces, no solo la canté, sino que también escribí la letra. Tuve el egoísmo de esconder el nombre de la mujer que amaba en el título. Vi cómo Blanca levantaba la cabeza de repente. Su rostro era un poema de incredulidad. Pocos sabían que la heredera del Grupo Blanco se llamaba Blanca. Solo ahora lo comprendía. Comprendía que yo la había amado con una intensidad inmensa. Miré al inquieto Marco que estaba a su lado. Negué con la cabeza y dije sonriendo: todo eso es cosa del pasado. Al volver a mi asiento, sentía las manos y el corazón ardiendo. Tuve que contenerme para no llorar. Antes de la gala, nadie apostaba por mi victoria. El favorito era Marco. Pero yo había dado la sorpresa. De repente, alguien me ofreció un pañuelo. Las cámaras no están enfocando hacia aquí ahora, dijo una voz profunda. Limpiate las lágrimas. A mi lado estaba Valeria, la gran dama del cine, una actriz prodigiosa y mi coprotagonista en la película premiada. Si no hubiera sido por la recomendación de Valeria, el director nunca me habría hecho una audición. Y si no fuera por su increíble actuación, yo jamás habría alcanzado ese nivel de intensidad. Miré el pañuelo, dudé un segundo y lo tomé. Gracias, susurré. Ella no dijo nada más. Solo emitió un leve sonido de asentimiento. Mantenía la mirada en el escenario, tan reservada y distante como decían los rumores. Exactamente como el día que terminó el rodaje y me despidió en la playa. Aquella noche, bajo la luz de la luna frente al mar, Valeria me confesó sus sentimientos, pero ahora actuaba como si eso nunca hubiera ocurrido. Al salir de la gala, el ambiente en mi equipo era eufórico. Andrés estaba radiante. Antes de subir al coche, unos fans aparecieron de la nada. La seguridad intentó echarlos, pero yo los detuve. Firmé autógrafos para cada uno de ellos. Eran chicos jóvenes que habían viajado de muy lejos. Me daba pena que se fueran con las manos vacías. Al terminar la última firma, oí una voz a mis espaldas. El último trazo de mi nombre se detuvo. Blanca estaba a poca distancia. Me llamó por mi nombre, pero yo hice como si no la hubiera oído. Me despedí de mis fans con una sonrisa y subí al coche con ayuda de mi asistente. El vehículo arrancó. Al bajar la ventanilla, vi los rostros alegres de los fans. Y a Blanca, sola y estática, había perdido toda su arrogancia de heredera. Sus ojos, antes brillantes, estaban vacíos y perdidos. La última vez que me llamó por mi nombre fue el día de nuestra ruptura. Estaba decepcionada y furiosa. Adrián, dices que me amas, gritó, pero ¿por qué nunca he sentido tu amor? A través del cristal, me despedí de los fans y de ella con un gesto sereno. Era el adiós definitivo. Mientras el coche avanzaba, pensé: busca, Blanca, si quieres, busca en esos recuerdos caducados. Quizás allí encuentres las respuestas que buscas, pero ya es demasiado tarde. Al llegar a casa, mientras me desmaquillaba, mi asistente, que siempre está al tanto de las redes, exclamó: vaya, Adrián, tus dulces del pasado son tendencia. Esta noche, las redes ardían con noticias del festival. Yo ocupaba varios puestos, pero el número 1 era para aquel post de Douban que investigaba mi primer amor. Se había convertido en el hilo más legendario del sitio, titulado El Rey Adrián y el verano protegido por su hielo. Allí explicaban el origen del nombre de la canción. Leí el post completo con nostalgia. Había cosas que yo mismo había olvidado. Un año, mientras rodaba en el Monte Nevado, subí hasta la cima solo para colgar un amuleto de hielo con su nombre. Una televisión local entrevistó a unos turistas y me pidieron un mensaje para la persona del amuleto. Yo llevaba mascarilla. Sonreí y dije: Blanca, hace tanto frío aquí. Ella, por supuesto, nunca vería un canal tan pequeño, así que nunca lo supo. Aquel día la nieve caía con fuerza en el Monte Nevado. El post era muy preciso e incluía una entrevista antigua mía. En aquel entonces, yo era joven e iluso, y decía frente a la cámara: si algún día gano un premio, ella será la primera en mi lista de agradecimientos. El periodista me preguntó quién era, y yo solo sonreí sin responder. Pero esta noche, la primera persona a la que agradecí fue a mi director. Le agradecí su confianza. Ella ya no estaba en mi lista. Nuestra ruptura fue amarga. No hubo un final feliz. Los internautas se dieron cuenta de que nuestra historia fue un final trágico. Y muchos lloraban de emoción leyendo aquellos viejos detalles. Intentaban adivinar con qué actriz había tenido ese romance, pero nadie daba en el clavo. El nombre de Blanca nunca apareció en las apuestas, lo cual me alivió. Las redes sociales pueden ser peligrosas. Y ella ya tenía otra pareja. En unos días, Internet lo olvidaría. Tras el premio, los guiones de grandes directores empezaron a llover. Mientras elegíamos el próximo proyecto con Andrés,
Acepté participar en un programa de gran prestigio. Era pura actuación. Me invitaron como juez para un solo episodio. No esperaba encontrarme a tantos conocidos. Entre los jueces estaba Valeria. Y para mi sorpresa, Marco participaba como concursante. El programa sabía cómo generar morbo, los dos rivales del Festival de Cine. Frente a frente otra vez. Pero ahora, yo era el juez, y Marco era el alumno. El éxito de audiencia estaba asegurado. Esta vez no vi a Blanca acompañándolo. Decían que ella siempre lo cuidaba mucho. Se rumoreaba que revisaba personalmente los estudios y los hoteles donde él se quedaba. Decían que era la novia perfecta. Algo difícil de imaginar conociendo su carácter altivo. Antes de empezar la grabación, me crucé con Marco. Yo llevaba muchos más años en esto que él, así que me saludó como a un veterano. Le devolví una sonrisa cortés y fría. Justo cuando iba a pasar de largo, me llamó: Adrián, todavía no te he felicitado por tu premio. Me detuve y me giré. Marco sonreía con arrogancia. Mi novia estaba convencida de que yo ganaría. Me obligó a memorizar un discurso larguísimo agradeciéndole a ella. Es tan infantil. Lo miré en silencio, esperando que terminara. Su sonrisa se desvaneció un poco. Probablemente no lo sepas, pero mi novia es Blanca. Me dijo que la canción Hielo es espantosa. Espera que no vuelvas a hacer algo tan patético para molestarla. No me enfadé. Reflexioné un momento y respondí con calma: pues os parecéis mucho. Su gusto y tu talento son igual de mediocres. Marco, que siempre lo había tenido todo fácil, se quedó pálido ante mi franqueza. Sin el apoyo del director León y de los mejores recursos, jamás habría llegado a estar nominado conmigo. Lo dejé allí y seguí caminando. Al doblar la esquina, vi a Valeria apoyada en la pared. Tenía un cigarrillo en los labios, pero no lo había encendido. La luz del sol acentuaba su aire distante. Me sorprendió verla en un programa así, ya que ella odia la publicidad. Me pregunté cuánto habría oído. Pronuncié su nombre y ella asintió levemente con la cabeza. Seguramente estaba esperando para evitar encontrarse con nosotros. Tiró el cigarrillo a la basura y dijo: el equipo nos busca. Vamos. No es mujer de muchas palabras. A pesar de haber trabajado 6 meses juntos, y de haber compartido escenas intensas, no éramos íntimos. Caminamos por el pasillo en silencio, rodeados de una calma tensa. De repente, soltó: el gusto de tu exnovia es, efectivamente, bastante malo. La mayoría de estos programas tienen un guión, y pura actuación no era la excepción. Había una regla implícita: debían proteger a Marco hasta la final. No me sorprendió. El inversor del programa era el Grupo Blanco. Andrés ya me lo había advertido. Nos pidieron que fuéramos suaves con las críticas hacia él, pero la suerte de Marco falló. En la primera ronda le tocó actuar frente a un joven talento con mucha experiencia, sin un gran director que lo guiara paso a paso. Su actuación fue mediocre, pero no importaba. Los jueces debían salvarlo. El público general busca entretenimiento. Si los jueces dicen que es bueno, ellos lo creen. Los demás jueces cumplieron y lo elogiaron. Marco, en el escenario, agradecía con una sonrisa falsa. Gracias, maestros, seguiré esforzándome. Me esforzaré más, prometió Marco. A su lado, el joven actor de gran talento con el que competía no dijo una palabra, pero apretó los puños con fuerza. Estaba claro que, para algunos, el camino siempre es más llano que para otros, aunque, en cierto sentido, esa facilidad era una injusticia para los demás. Cuando le tocó el turno a Valeria, ella ni siquiera levantó la mirada. Ante la insistencia del director del programa, se mostró visiblemente molesta. Me duelen los ojos. Prefiero no opinar, soltó con una frialdad cortante. El prestigio de Valeria en la industria es inmenso. Cada una de sus palabras tiene un peso abrumador. Tras ese comentario, Marco se quedó paralizado y, de inmediato, grandes lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. El llanto de Marco tuvo una consecuencia inmediata. Esa misma tarde, Blanca se presentó en el set de grabación. En cuanto corrió el rumor de que la heredera del Grupo Blanco estaba allí, los asistentes y maquilladores salieron disparados para curiosear. Ella no solía dejarse ver en público. Se decía que, allá donde fuera Blanca, su belleza eclipsaba a cualquier estrella de cine. Era imposible no sentir curiosidad. Yo, por mi parte, me quedé solo en el camerino repasando el guión de mi próxima película. Estaba tomando notas en los márgenes cuando noté un silencio inusual. Al levantar la vista, vi que la puerta estaba abierta. Blanca estaba apoyada en el umbral. Me observaba con la mirada baja. No sé cuánto tiempo llevaba allí. La luz de la tarde se filtraba por la puerta, envolviéndola en un halo dorado. Desde nuestra ruptura, me había cruzado con ella un par de veces, y siempre me había dedicado una frialdad hostil. Sin embargo, esta vez estaba extrañamente tranquila y silenciosa. Hacía una eternidad que no compartíamos un momento de paz así. Me quedé desconcertado y, señalando hacia el pasillo, le recordé: el camerino de Marco está al fondo, después de la curva. Ella hizo como si no me hubiera oído y pronunció mi nombre. Adrián, he visto el post de internet. Levantó la vista y su voz se quebró a mitad de la frase.
dejando escapar una emoción que no podía ocultar. No estaba ni de lejos tan calmada como aparentaba. No terminó la pregunta, pero entendí perfectamente lo que quería saber, si era verdad que la había amado de una forma tan silenciosa y absoluta. Vi cómo sus nudillos se volvían blancos de tanto apretar el marco de la puerta, con el cabello cayéndole sobre el rostro. Parecía una mujer a punto de ahogarse, esperando que yo le lanzara un salvavidas con mi respuesta, pero mi voz sonó firme. No es verdad. Cerré el guión y negué con una sonrisa. Yo también he visto ese hilo. Son solo rumores sin fundamento. La gente en Internet tiene mucha imaginación y sobredimensiona cualquier detalle insignificante. No le deis vueltas. Ni tú ni Marco. Siento mucho las molestias que esto os haya podido causar. Ella se incorporó bruscamente, con los labios tensos. Pensé que se iba a marchar, pero recordé lo ocurrido por la mañana. La actuación es una carrera de fondo, le advertí con seriedad. Si de verdad quieres que Marco llegue lejos, no lo consientas tanto. Deja que se enfrente a los desafíos y aprenda por sí mismo. No sé qué palabra tocó su fibra sensible, pero dio un portazo y le propinó una patada a la mesa de maquillaje más cercana. El estruendo fue ensordecedor. El espejo y los cosméticos se hicieron añicos contra el suelo. Blanca se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre por la rabia. Adrián, yo también dejé que caminaras solo una vez. ¿Y qué pasó? Casi mueres. ¿Es que no tienes corazón? Hacía 3 años que estábamos juntos y solo la había visto perder los estribos 2 veces. La primera fue durante una serie de época. Yo era un actor secundario y, en una escena a caballo, me caí y fui arrastrado varios metros. Por suerte, no fue grave y me recuperé tras 2 semanas en el hospital, pero Blanca montó en cólera. El rodaje se detuvo durante todo el tiempo que estuve ingresado. Cuando le dije que estaba exagerando, ella me miró con una sonrisa amarga, mientras me pelaba una manzana junto a la cama. Dijo, se aprovechan de que no tienes contactos. Te han herido y pretenden que no ha pasado nada. En cuanto te cures, haré que el director y los productores vengan uno a uno a pedirte perdón. ¿No puedes usar un doble? ¿No puedes decir que eres mi novio? ¿Tan poco valgo para ti? Yo negué con la cabeza y ella suspiró, frustrada. Está bien, pero no vuelvas a rodar escenas así. Adrián, me da mucho miedo perderte. En aquel entonces, casi nadie sabía que éramos pareja. Yo era un huérfano que ni siquiera había ido a la universidad. Me había pasado años siendo extra y doble en los estudios de Engian. Éramos de mundos opuestos. Por eso me esforzaba tanto. Quería pulir mi talento y ganar, algún día, el premio al mejor actor para poder presumir ante el mundo entero de que ella era mi chica. Entonces me llegó la gran oportunidad. El papel protagonista en la película Luz del director León. El personaje encajaba conmigo a la perfección. Era una producción de primer nivel. Para el papel, subí 10 kilos y luego los bajé debido a cambios en el plan de rodaje. Reservé un año entero de mi vida para este proyecto. Llevábamos un mes grabando cuando ocurrió el accidente en una escena de riesgo. Por un fallo del equipo técnico, el arnés falló y caí al vacío desde gran altura. Había una barra de acero justo debajo. Logré esquivarla un poco. De lo contrario, habría muerto en el acto. Aún así, el metal me atravesó el hombro y perdí el conocimiento. Esta vez fue mucho más grave. Blanca estaba en Australia por negocios y se quedaría allí meses. No le dije nada. Pensaba que si terminaba la película, ganaría el premio y tendría la dignidad suficiente para estar a su lado. Solo necesitaba el éxito de esta película para que mi camino fuera más fácil. Pero se enteró. Apareció cuando estaba a punto de recibir el alta. La herida, aunque profunda, ya empezaba a cicatrizar. Llegó agotada por el viaje, con el rostro gélido, y leyó mi informe médico en silencio. Apretó los labios y, al ver las fotos de la herida abierta, se le cortó la respiración. Arrugó las imágenes con rabia. Emanaba una frialdad aterradora. Si no hubiera vuelto antes de tiempo, ¿pensabas ocultármelo para siempre? Me gritó, con una mirada llena de decepción y dolor. Dices que me amas, Adrián, exclamó. Pero ¿por qué nunca he sentido ese amor? Salió del hospital dando un portazo. La seguí hasta el pasillo, pero tropecé y caí al suelo. Ella ni siquiera miró atrás. Así terminamos. La película del director León se suspendió por mi lesión. 2 años después, el proyecto se retomó, pero el protagonista era el nuevo novio de Blanca, Marco. En realidad, yo también quería preguntarle algo aquel día. Dices que me amas, pero me amas a tu manera. Nunca te importó lo que escribí en aquel amuleto de hielo en la cima del Monte Nevado. Nunca me preguntaste por qué deseaba tanto ganar ese premio. No entiendes por qué no quise usar tus contactos. Tu vida es tan plena y yo solo soy un barco hundido en la inmensidad de tu mar. El ruido del camerino atrajo la atención de otros, y la primera en llegar fue Valeria. Frunció el ceño al ver los cristales rotos y se puso frente a mí, en un gesto instintivo de protección frente a Blanca. La miró con severidad, con la mandíbula tensa y los ojos fríos. Le preguntó, ¿te has vuelto loca? La gente empezaba a agolparse en la puerta y se oía a alguien llamar a Marco. La pregunta de Blanca se quedó sin respuesta. Ella se irguió,
Nos miró a Valeria y a mí con una sonrisa de desdén, y se marchó abriéndose paso entre la multitud. Los curiosos seguían allí mirando el desastre. Valeria se levantó y cerró la puerta del camerino, cortando de raíz todas las miradas. Cuando volvió el silencio, buscó algodón y desinfectante, se arrodilló para curarme la mano, y fue entonces cuando me di cuenta de que un cristal me había hecho un corte. Intenté apartar la mano, pero ella me sujetó con firmeza por los dedos. Levantó la vista y me miró. Tiene un pequeño lunar en la punta de la nariz. Adrián, me he salido del personaje, confesó. En la película que rodamos juntos, su personaje estaba perdidamente enamorado del mío. Un amor casi obsesivo. A menudo, los actores confunden la realidad con la ficción tras un rodaje largo e intenso. Por eso, cuando el día de mi despedida ella se me declaró frente al mar, pensé que simplemente no había abandonado aún su papel. Creí que había proyectado el amor de su personaje en mí. Ella es una mujer solitaria y yo tampoco soy muy sociable. A pesar del tiempo juntos, no llegamos a ser íntimos. Pensé que nuestra única conexión era la pasión por actuar. La rechacé diciéndole, Valeria, es solo que aún no ha salido de tu personaje. Pero ahora, en este camerino caótico, estaba arrodillada ante mí, mirándome con sus ojos claros bajo la luz del sol. Ya he salido del personaje, dijo con calma, pero ahora que estoy lúcida, me he dado cuenta de que me sigues gustando. La grabación de pura actuación continuó, desde que Blanca vino a apoyarlo. Marco estaba más crecido que nunca. Se dedicaba a despreciar a sus compañeros y a exigir que se repitieran las tomas cada vez que fallaba. No fue una ni dos veces. El equipo cedía a todos sus caprichos. Oía más de un actor joven quejarse por lo bajo de su arrogancia y de cómo abusaba de sus contactos. Lo que no esperaba es que, al terminar su segunda actuación, Marco me señalara directamente. Desde el escenario, me miró con una sonrisa provocadora. El protagonista de Luz iba a ser el maestro Adrián. Es aburrido que los alumnos siempre hagamos las mismas escenas clásicas. Maestro, ¿por qué no nos da una lección improvisando mi escena más famosa? Me miró con la prepotencia de quien ha alcanzado el éxito demasiado pronto. En ese instante comprendí por qué Marco se había prestado a este programa. Aunque era un novato, su nominación por Luz lo había llevado a la cima. Pero en el festival de cine había perdido contra mí. Estaba resentido. En internet decían que, si yo hubiera protagonizado Luz, la película habría ganado premios internacionales. Marco quería humillarme obligándome a interpretar su papel en ese programa. Lo miré fijamente y, de repente, sentí un gran alivio. Me apoyé en el respaldo del asiento. Relajado. De acuerdo, no haber podido rodar Luz siempre ha sido una espina clavada. Por fin podré quitármela. Valeria aceptó actuar conmigo. Nos preparamos durante una hora fuera del set y ensayamos los diálogos. Cuando subimos al escenario, todo estaba listo. El protagonista de Luz es un hombre ciego. Yo había pasado medio año estudiando la psicología del personaje. Vi la película en cuanto se estrenó y no dejaba de pensar cómo la habría hecho yo. En cuanto gritaron acción, cerré los ojos. Al abrirlos, me había convertido en ese hombre de mirada perdida y vacía. Aunque Valeria es una actriz de un talento natural increíble, en esa escena la eclipsé por completo. Nadie sabía cuánto esfuerzo le había dedicado yo a ese papel. Aquella espina que llevaba años clavada se transformó en una interpretación magistral y liberadora. Al terminar, el plató se quedó en un silencio absoluto. Marco estaba lívido. Apenas podía mantenerse en pie. Comparada con la película original, mi interpretación en vivo estaba a otro nivel. La diferencia de talento era humillante para él. Tardé en salir de mi estado emocional. Entonces vi a Blanca sentada en la última fila, casi oculta por la oscuridad. La luz del escenario le arrancaba lágrimas de los ojos. Los recuerdos son como cuchillos que cortan donde más duele. Tenía las sienes tensas por el sufrimiento, arrepentida y dolorida. Por fin comprendió lo que Luz significaba para mí y recordó que ella misma me lo había arrebatado. Tras grabar el primer episodio, mi colaboración con el programa terminó, pero al llegar a casa para descansar, estalló el escándalo. Se filtraron escenas de pura actuación y el programa se hizo viral antes de estrenarse. Alguien publicó un video de Marco llorando en el escenario tras las críticas. Y en contraste, se me veía a mí sentado en el jurado, con una actitud que parecía fría y casi cruel. Otros publicaron fotos de Blanca visitando a su novio en el set, afirmando que yo había intentado seducirla. Decían que ella se había enfurecido y había destrozado mi camerino. No daban nombres, pero yo era el único rey de la pantalla en ese programa. Para colmo, el propio Marco publicó un mensaje: acoso laboral e interferencia en una relación. ¿Hay gente que no tiene vergüenza? Aunque lo borró al minuto. El incendio ya se había propagado por toda la red. Todas las flechas me señalaban a mí. El programa, que debería haber salido en mi defensa, guardó un silencio absoluto. Estaban aprovechando la polémica para ganar audiencia. Andrés tuvo que llamar varias veces al director antes de que le contestara. El director se excusó diciendo que estaban editando el programa. Si lo aclaramos ahora, perdería la emoción. Tenga paciencia, maestro Adrián. Ya sabe cómo es este mundo, dijo, dando largas. Se negaba a dar la cara. Andrés colgó con el rostro sombrío. Lo peor no es eso, dijo,
Temo que estén haciendo una edición maliciosa. Si editan el programa para que parezca que realmente acosaste a Marco, estarás acabado. Fue un error aceptar este contrato. Si llego a saber que ese tipo estaría allí, no te habría dejado ir por nada del mundo. Marco tenía fama de ser el novio de la heredera y de conseguirlo todo por contactos. Tenía muchos detractores, pero también fans muy fieles. Averigua quién grabó ese video y cómo salió a la luz, ordené. Envía cartas legales a las cuentas de cotilleos más influyentes y rastrea quién está pagando los perfiles falsos que me atacan. Mientras todos se ponían a trabajar, me acerqué a la ventana. Ya era de noche. El cielo tenía ese tono azul profundo tan característico antes de la oscuridad total. De pronto, recibí una llamada. Una voz de mujer sonó al otro lado. Mira hacia afuera, dijo Blanca. Levanté la vista y, en mitad de la noche, empezaron a estallar flores de fuego en el cielo. Los fuegos artificiales iluminaron la oscuridad como si cayeran estrellas. Toda la ciudad se detuvo a mirar el espectáculo. Oí cómo se le cortaba la voz al otro lado de la línea. He venido a cumplir mi promesa. Adrián, felicidades. Y perdón, si encontrarse de joven es el destino. ¿Es un regalo o un castigo de los dioses? Una vez le dije a Blanca, voy a ganar el premio al mejor actor. Tú prepárate para ser la mujer detrás del rey, bromeé. Ella me apretó las mejillas y rió con ganas. Entonces, te regalaré una ciudad llena de fuegos artificiales. Una ciudad entera iluminada. Era precioso. Lo estaba viendo. Pero ¿dónde estaba la persona que me lo prometió? Subí a la azotea del edificio. Blanca me estaba esperando allí. El viento soplaba con fuerza. Había varias latas de cerveza vacías a sus pies. No sé cuánto habría bebido. No se dio la vuelta. Recogí una lata que había rodado hasta mis pies y la puse junto a las demás. Siento mucho lo de Marco y el programa, dijo con la voz temblorosa por el frío. Ya le he hecho borrar el mensaje. No te preocupes por eso. Yo me encargaré de todo. Para ella, nunca eran grandes problemas. El viento le despeinaba el cabello y yo me quedé sin palabras. Tras un largo silencio, respondí, mi equipo y yo nos encargaremos. No quiero que te veas envuelta en esto. Además, Marco es tu novio. Blanca bebió un sorbo de cerveza y dijo con desgana, no lo es. Tenemos un contrato de 1 año. Udus como máximo. Yo le doy todos los contactos y recursos que quiera, incluso el título de novio para ganar fama. A cambio, solo puse una condición, que ganara el premio al mejor actor como un completo novato. Esbozó una sonrisa cargada de autodesprecio. He pasado 2 años intentando demostrarte una sola cosa, que si no hubieras sido tan obstinado, si hubieras aprendido a apoyarte un poco en mí, habrías alcanzado la cima que deseabas de igual manera. Esperaba que te arrepintieras, que volvieras a mí suplicando. Quise reír ante su confesión, pero mis labios no se movieron. Blanca continuó, desde que rompimos, sufro de insomnio. A veces, en mitad de la noche, creo escuchar el teléfono. Me despierto sobresaltada solo para darme cuenta de que sigo esperando una llamada tuya. No me importa que digas. Solo quería oírte pronunciar mi nombre. Con que dijeras Blanca, habría corrido de vuelta a tu lado en un instante. Al final, el que siempre estuvo arrepentido, el que siempre estuvo sufriendo, fui yo. Adrián, no te equivocabas. Qué arrogante he sido. Nunca, ni por un segundo, entendí que era lo que realmente buscabas. Solo en ese momento, se atrevió a mirarme a los ojos. Mientras mantenía la vista baja, fingía una calma aparente. Pero al levantarla, sus emociones se desbordaron como un dique roto. Sus mejillas se empaparon de lágrimas. Con el rostro demacrado por la angustia, Blanca susurró, lo siento, bajo el inmenso manto de la noche. Empezaron a caer finos copos de nieve. La primera nevada del año había llegado antes de lo esperado. Blanca apenas podía articular palabra. Su voz era un hilo ronco cargado de súplica. Al volver del festival de cine, pasé toda la noche escuchando Hielo. Leí cada palabra de aquel post. Adrián, ¿es verdad que me amaste con tanta entrega? Me sacudí la nieve del rostro. Al derretirse, se sentía como una lágrima propia. ¿Y ahora? Pregunté en voz baja. Blanca, eso ya es cosa del pasado. Ya tienes tu respuesta. Vi como Blanca perdía el equilibrio, casi incapaz de sostenerse. Abrió la palma de la mano, que había mantenido apretada todo el tiempo, y reveló un anillo. Adrián, este es tu anillo. ¿No te lo dije? Cuando volví de Australia aquella vez, mi intención era pedirte que te casaras conmigo, pero no imaginaba que te encontraría en un hospital. No imaginaba, continuó, con la voz rota, descubrir por boca de otros que habías estado al borde de la muerte. Antes nos enfrentábamos con orgullo juvenil. Ahora, ambos solo sentíamos el peso del remordimiento. Cerré sus dedos sobre el anillo. Sus yemas temblaban sin control. Blanca, dije con suavidad, nunca me he arrepentido de haberte conocido. No acepté el anillo. Cuando me marché, la nieve seguía cubriendo la azotea. Blanca se quedó allí, inmóvil. El viento agitaba los faldones de su gabardina, pero ella permaneció como una estatua durante mucho tiempo. No esperaba que, al volver, la situación hubiera dado un giro tan drástico. La polémica seguía en su punto álgido. Los fans de Marco estaban que trinaban.
Pero el público general aún no había tomado partido. Entonces, Valeria, que casi nunca publica nada, subió un mensaje breve y contundente: rumores infundados. Acompañó el texto con un video inédito de la grabación, donde se la veía a ella en el jurado diciendo con impaciencia: me duelen los ojos, prefiero no opinar. Justo después de esas palabras, Marco rompía a llorar en el video. La influencia de Valeria es colosal. Los internautas bromearon diciendo que era una aclaración suicida por lo directa que fue, contra todo pronóstico. La opinión pública no se puso del lado de Marco. Andrés ni siquiera tuvo que intervenir. Los comentarios en redes eran despiadados. Vaya, Marco parece una damisela en apuros. ¿De verdad cree que todo el mundo desea a su novia? Deberíais leer el post legendario de Douban, El rey Adrián y el verano protegido por su hielo, para entender lo que es un final trágico de verdad. Nosotros aún no lo hemos superado. ¿Cómo va a haberlo superado Adrián? Incluso si el video filtrado fuera real. ¿Qué pasa? Eres un enchufado, así que acepta las lecciones de un rey y deja de quejarte como un niño mimado. ¿Qué es eso de publicar y borrar? ¡Qué patético! Los ataques contra Marco se extendieron pronto al programa de televisión. Acusaron a la producción de negligencia. El perfil del director se llenó de críticas, obligándolo a levantarse de la cama de madrugada para pedir disculpas en un directo y contactar urgentemente con la plataforma de video. Al día siguiente, publicaron el episodio completo sin cortes. Usaron la versión original, sin la edición maliciosa que planeaban contra mí, mostrando tal cual la arrogancia de Marco en el set. El fragmento final, donde Valeria y yo actuábamos juntos, llevó el programa a niveles de audiencia históricos. El director León me llamó personalmente y, tras un largo silencio, dijo: Adrián, no haber contado contigo fue la mayor pérdida de esa película. Mientras tanto, los periodistas acosaban a Blanca sobre las insinuaciones de Marco de que yo me había interpuesto entre ellos. Ella respondió con una risa sarcástica: nunca hubo sentimientos reales. ¿Cómo va a haber interferencia? Marco ha perdido la cabeza. Nuestro contrato ya ha expirado. Visiblemente harta, publicó el contrato comercial que tenía con Marco. Se convirtió en el mayor bombazo del año. Durante mucho tiempo, Internet no dejó de especular por qué Blanca tenía tanta prisa por fabricar un nuevo rey de la pantalla. El motivo quedó claro. Poco después, empezaron a surgir testimonios de personas a las que Marco había perjudicado o robado proyectos, exponiendo su falta de profesionalidad y sus aires de divo. También salió a la luz que había pagado para desprestigiarme. En pocos días, perdió todos sus contratos publicitarios y tuvo que enfrentar indemnizaciones millonarias, viéndose obligado a retirarse de la industria. Andrés estaba eufórico. Se había preparado para gastar una fortuna en relaciones públicas. Pero mi buena imagen entre el público nos ahorró todo ese dinero. Quizás sea porque aquellos que hemos recorrido un camino difícil, paso a paso, somos más resistentes cuando llega la tormenta. Ya ha empezado el rodaje de un nuevo proyecto y, por suerte, vuelvo a compartir escenas con Valeria. He empezado a notar que conmigo es diferente. Con los demás es distante y reservada, pero conmigo es serena y cálida. Es como la superficie del mar bajo la luna, tranquila por fuera, pero con un océano de emociones bajo ella. Al terminar la jornada, caminé un rato por los alrededores del set. La luna sobre el antiguo pueblo parecía cubierta de escarcha. Le quité un cigarrillo a Andrés. Sentía un leve escozor en los ojos. Andrés, no hay vuelta atrás. Al otro lado del teléfono, se oía el silbido del viento y el suave caer de la nieve. Blanca decía: Adrián, hace tanto frío en el Monte Nevado. ¿En qué año fue que subí a escondidas a esa cima para colgar aquel amuleto de hielo bajo la nieve perpetua? En él escribí: que Blanca viva 100 años en paz, sin enfermedades ni sufrimientos. En aquel entonces, ella no lo sabía, no lo entendía. Ahora ha empezado a buscar, a perseguir las huellas de aquellos recuerdos ya caducados. Ha empezado a experimentar, desde sus 22 años, los 3 años de amor absoluto que le entregué. Pero es una pena, ese amor ya no volverá, nunca más. No dije nada más y colgué. Caminé de vuelta al set con la cabeza baja, absorto en mis pensamientos, hasta que alguien pronunció mi nombre. Levanté la vista y, al final del camino, vi a Valeria. Estaba bañada por la luz de la luna. ¿Volvemos juntos?, me preguntó. Sí, respondí. Los recuerdos dolorosos han sido cubiertos por la primera nevada de este año. Quizás sea el momento de dar paso a un nuevo y floreciente verano.